Por supuesto, crecer será una discusión que se tiene que dar, pero sobre todo lo más importante tendría que ser distribuir. Y parece que la distribución del ingreso durante estos 6 años fue mejor de lo que se había hecho anteriormente. Momento Económico. Es un podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy César Salazar. En esta cápsula hablaremos de 2 temas económicos importantes con los que cierra el fin de sexenio: la volatilidad en el tipo de cambio y el crecimiento económico. Bienvenidas y bienvenidos, y gracias por escucharnos. Si bien es cierto que en las columnas, los diarios, los encabezados de los diarios, el tema más importante o los temas más importantes que se han tocado sobre este final de sexenio han sido la reforma al Poder Judicial y ya más recientemente la reforma de la Guardia Nacional. Hay un par de temas que también han sido, digamos, de forma destacada, abordados por las columnas especializadas en temas económico-financieros. El primero, sin duda, es el tipo de cambio, la volatilidad del tipo de cambio, la depreciación del tipo de cambio. Y por otro lado, primero el deterioro de las expectativas de crecimiento para 2024 y por otro lado el muy pobre registro de crecimiento promedio durante el sexenio, que de hecho, dependería de la cifra alcanzada de crecimiento este año, pero que algunos periódicos han estimado que será de apenas 0.9% promedio anual. Es decir, ni siquiera alcanzaríamos el 1% de crecimiento promedio anual, y con ello este sexenio sería el de menor crecimiento desde el registro en el sexenio de Miguel de la Madrid. Sin duda que ambos temas económicos son relevantes y dependiendo de la perspectiva, dependiendo de quién defienda cada uno de los temas, pues se analizan. Pero en esta ocasión suponemos que vale la pena hacer un esfuerzo un poco más analítico para poder entender ambos temas. El primero, el de la devaluación que ha sufrido la moneda mexicana respecto al dólar. Esa devaluación es muy relativa y todo depende cuál sea el periodo de tiempo que queremos analizar. Si lo vemos desde el punto más bajo del tipo de cambio que se registró justamente este año, que fue de 16.33 pesos, a el nivel actual, que es de 19.58 o 19.60 pesos por dólar, pues por supuesto que hay un problema relevante y hay una depreciación relevante en el tipo de cambio. Sin embargo, debemos recordar, haciendo un análisis un poco más de largo plazo, que en el primer día hábil de la actual administración, que fue justamente el 3 de diciembre de 2018, el tipo de cambio se ubicaba en las 20.23 pesos por dólar. Entonces, el registro de 19.58, que es al día 25 de septiembre lo que se tiene, pues implica incluso que durante el sexenio hubo un proceso de apreciación y un proceso, digamos, de mucha estabilidad nominal en el tipo de cambio. ¿A qué se debe? Bueno, pues son múltiples factores. Sin duda que uno que impulsó este comportamiento es el reacomodo de los mercados financieros internacionales posterior a la gran caída del Producto Mundial que se dio en el contexto de la crisis pandémica del 2020. Y por supuesto, no deja de pesar todo el movimiento de tasas de interés
que ha habido, desde reducirla prácticamente a cero en todos los bancos centrales del mundo, hasta elevarla debido a los problemas de inflación que se suscitaron después. O sea, el reacomodo pudo en algún sentido poder beneficiar a la cotización de la moneda, que hay que decirlo, el tipo de cambio básicamente en la historia tiende a depreciarse y no a apreciarse como ocurrió en estos últimos 6 años, en este sexenio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos respecto al tipo de cambio? Bueno, estamos justamente en un reacomodo y el hecho de que haya presiones en el día, pues tiene distintas fuentes internas que sin duda pueden estar contaminando, influyendo, como puede ser, como se ha dicho, las reformas estructurales que se están llevando a cabo a partir de que el partido Morena tiene mayoría en ambas cámaras, pero tampoco se puede descartar, y de hecho, en mi opinión, es el tema más relevante, las condiciones en el mercado financiero internacional, ¿no? O sea, las noticias de los conflictos geopolíticos, Ucrania, la Franja de Gaza, también los movimientos que toman los distintos bancos centrales en el mundo, como por ejemplo el movimiento del Banco Central japonés, bueno, pues da lugar a una mayor volatilidad. Entonces, no preocupa tanto la depreciación, porque la depreciación es un proceso histórico que se ha dado en México en las últimas décadas. Probablemente lo que puede preocupar más es la volatilidad, ¿no? Los cambios abruptos que pueden llevar el tipo de cambio a estar un día por encima de los 20 y al otro por debajo de los 19. Y además, en esta volatilidad, no poder tener la configuración, la previsión para poder llevar hacia dónde va el tipo de cambio. Entonces, eso me parece que considerarlo como un riesgo de fin de sexenio, el hecho de que haya un proceso de depreciación, pues hay que tomarlo con mucha cautela. Y por otro lado, el tema del crecimiento económico, que como lo había mencionado, bueno, es justo, hay una desaceleración importante, han caído las perspectivas de crecimiento para la economía mexicana. La OCDE, que es quien más recientemente ha hecho un pronóstico sobre el crecimiento económico en México, sitúa que para 2024 el Producto Interno Bruto apenas crecerá 1.4%, lo que es un dato que es menos de la mitad de lo que se creció en 2023. Por supuesto, hay muchos factores que también pueden explicar este comportamiento. No es una recesión, ni siquiera se espera, ni siquiera la OCDE espera que en México haya una recesión en el 2025, ya que sitúa que el crecimiento podría estar en 1.2. Eso sí, por supuesto, es un crecimiento lento, es un crecimiento bajo y que sin duda pues está por debajo de las expectativas que quisiéramos en general. Pero hay que decir un dato adicional a esto. Durante este sexenio, si bien es cierto que se creció poco y también en gran medida por la enorme contracción que se dio durante el año 2020, lo que resultó de las políticas públicas asociadas particularmente a la política social fue en una reducción de la pobreza que incluso ha sido reconocida por el Banco Mundial recientemente. No obstante que México no creció como se hubiera querido, que creció por debajo del 1% promedio durante el sexenio, hubo una reducción importante de la pobreza entre 2018 y 2022. Tenemos que esperar a ver los datos para 2024, lo veremos posteriormente, pero en este periodo en el que tenemos información, el lento crecimiento no significó un incremento de la pobreza, sino al contrario, significó una reducción. Y si bien, por supuesto, hay aristas que atender, como por ejemplo la pobreza extrema o el acceso a servicios de salud, en general, la tasa de crecimiento no significó un mayor nivel de pobreza. Y ya hay una serie de indicadores sociales que podrían ser observados como algo positivo, como por ejemplo el incremento de los salarios. En fin, que hacia final del sexenio se toman estas dos variables con el propósito de indicar que no
no hubo un desempeño adecuado, sin mirar justamente desde una perspectiva más amplia. Y es lo que nosotros queremos hacer. Por supuesto, crecer será una discusión que se tiene que dar, pero sobre todo lo más importante tendría que ser distribuir. Y parece que la distribución del ingreso durante estos 6 años fue mejor de lo que se había hecho anteriormente. Hasta aquí llega este momento económico. Como siempre, les agradecemos su atención y nos escuchamos la siguiente. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. En las voces de entrada y salida, Hanna Posadas y Eduardo Martínez. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite.